Alba, 4, 5 y 6. Celia, África y Verónica. Reino de Asturias. Bueno, pues en los pueblos de la cordillera cantábrica se refugiaron algunos nobles visigodos. Uno de ellos fue Pelayo, que en el año 722 tuvo su primera victoria contra los musulmanes. En el inicio de la Reconquista fue conquistada por los reinos cristianos de las tierras ocupadas por los musulmanes. Alfonso I y Alfonso II crearon un reino alrededor de Oviedo y manifestaron su independencia del emirato. Condados catalanes. En el siglo IX, Barcelona era el más extenso de los condados catalanes. El conde de Barcelona, Bifredo el Belloso, incorporó otros condados catalanes a su dominio. El paso definitivo para conseguir la independencia se inició en época de Borrell II. El Camino de Santiago. El fuerte flujo de viajeros propició el intercambio de ideas, costumbres, estilos artísticos, música, leyendas, poesía y mercancías de distintos puntos de Europa. Mandó construir una iglesia debajo de la cual se cuenta que está la tumba del apóstol Santiago. Ahora es uno de los principales centros de peregrinización de la cristiandad que da origen al Camino de Santiago. El reino de Castilla es el estado más extenso de la península. Era el reino de Castilla y León. Este reino se dividió varias veces a lo largo del siglo XII, cuando el rey Fernando III heredó de su madre el reino de Castilla y de su padre el de León. Se creó la reunificación definitiva en el año 1230. La repoblación. En los siglos XII y XIII ocuparon territorios muy poblados y con una importante actividad económica. En las tierras conquistadas por Castilla, la mayoría de musulmanes huyeron o fueron expulsados hacia Granada y el norte de África. La mayor parte del territorio fue repartido en grandes latifundios. Las tierras abandonadas por los musulmanes fueron repobladas. En las zonas ocupadas por el rey de Aragón se empleó un sistema similar, pero la diferencia de la ocupación castellana es que la mayoría de musulmanes permanecieron en los mudéjares. Los repobladores que ocuparon las Baleares fueron preferentemente catalanes. El gótico. El gótico apareció en el siglo XIII. Le caracteriza su pretensión naturalista. La pintura alcanzó un gran desarrollo en el siglo XV. En el arte gótico se introdujeron novedades como el uso del ladrillo o el azulejo o los elementos ornamentales. La época musulmana. Tras la conquista musulmana del 711, la primera etapa de dominio musulmán constituyó un periodo escaso. El verdadero auge de la ciudad comenzó tras la caída del Califato de Córdoba, en el 1010, que dio inicio a la aparición de una serie de reinos autónomos o taifas, uno de ellos el de Valencia. El reino de Valencia. El reino de Valencia fue creado por el rey Jaime I. Tras la conquista inicial fue ampliada hacia el sur de la línea Bier-Busot. Jaime intentó conservar algunos privilegios de la población nativa. La creación del reino provocó una reacción de la nobleza aragonesa, que vio imposible la prolongación de sus señoriales hacia las tierras valencianas. El arte gótico de Valencia. El arte gótico del Reino de Valencia fue utilizado en la decoración de fachadas de catedrales e iglesias, como, por ejemplo, muchas catedrales de Valencia o Morella.